Hola, bienvenido. Hoy tendrás la oportunidad de escuchar un relato impactante y transformador, que desafía los límites de lo que entendemos sobre la fe, la tecnología y los desafíos que nos esperan. Este testimonio va más allá de una simple narrativa. Es una verdadera alerta sobre los tiempos que estamos viviendo, revelando señales que ya están presentes a nuestro alrededor. Prepárate para un viaje de reflexión y descubrimiento. En este relato, Adriana nos revela las señales que ya están presentes en nuestras vidas y nos orienta sobre cómo podemos prepararnos espiritualmente para enfrentarlas. Sin más demora, dejo que ella misma comparta su historia. Agradezco la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Adriana Blackwood, y para ser sincera, si alguien me hubiera dicho que un día pasaría por una experiencia capaz de transformar radicalmente mi visión del mundo, probablemente me habría reído y habría seguido adelante con mi vida. Siempre me he considerado una persona común. Con 55 años, resido en un barrio tranquilo en los suburbios de Minnesota, donde mi vida se desarrolla en torno al trabajo y la familia. Como orientadora escolar en Riverside High School, mi verdadera pasión es ayudar a los jóvenes a encontrar su camino, especialmente a aquellos que enfrentan desafíos difíciles. En nuestro hogar, mi esposo, Mark, y yo compartíamos las responsabilidades de educar a nuestros 2 adolescentes. Esta tarea, como cualquier padre o madre puede atestiguar, es todo menos tranquila. La fe siempre ha estado presente en mi vida, pero nunca ha sido el enfoque principal. Íbamos a la iglesia de vez en cuando. Antes de las comidas, solíamos hacer una breve oración. Sin embargo, en el fondo, me veía solo como una persona espiritual, sin ser verdaderamente devota. No era del tipo que pasaba horas sumido en reflexiones sobre cuestiones divinas. Mi mirada estaba enfocada en las cuestiones prácticas de la vida. Como muchos de ustedes pueden identificarse, mi vida cambió de forma inesperada y abrumadora. Fue el día en que experimenté la muerte, o mejor dicho, algo que va más allá de ella. Recuerdo que aquella mañana parecía increíblemente común. Era primavera, y el aire estaba impregnado con el perfume de las flores que comenzaban a florecer, entrelazado con el aroma fresco de la hierba recién cortada. Al salir de mi oficina en Riverside High School, me sentía ligera y realizada. Acababa de tener una conversación inspiradora con un estudiante que enfrentaba diversos desafíos, pero ese día algo parecía diferente. Finalmente parecía haber encontrado un camino, y no podía dejar de sentir una profunda satisfacción. Era como si, de alguna manera, yo hubiera contribuido a eso. ¿Sabes esa sensación de deber cumplido? Fue exactamente así como me sentí mientras caminaba hacia el coche. Mi mente ya estaba inmersa en los preparativos para la cena. Necesitaba descongelar el pollo y aún resolver una serie de pequeñas tareas antes de que la noche se instalara. Entré en el coche, encendí el motor y seguí por la ruta que recorría casi todos los días. Hasta ese momento, era solo otro martes común. El cruce entre Maple y Fifth estaba a solo 3 cuadras de casa, un trayecto tan familiar que podría recorrerlo con los ojos cerrados. Tan pronto como el semáforo se iluminó en verde, avancé sin dudar. Perdida en mis propios pensamientos, no me di cuenta del momento en que todo cambió. Un camión de entregas, cuyo conductor estaba distraído con el celular, pasó el semáforo en rojo a alta velocidad. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Recuerdo el sonido de los neumáticos deslizándose sobre el asfalto. Era un ruido que parecía arrastrarse en cámara lenta. En el instante siguiente, vi la reja del camión acercándose rápidamente a mi puerta. Fue una sensación extraña. No sentí miedo, ni pánico. Lo único que pasó por mi mente fue: esto va a doler. El impacto fue brutal. El estruendo del metal retorciéndose y del vidrio rompiéndose era ensordecedor. Pero de repente, todo se silenció completamente. No era un silencio cualquiera. Era un silencio absoluto. Como si el mundo a mi alrededor se hubiera congelado. Fue en ese instante que algo extraordinario sucedió. Algo que nunca podría haber imaginado. Sentí que me había desprendido de mi cuerpo, como si me hubiera liberado de un peso inmenso, y, ahora, pudiera flotar libremente. Me encontré flotando sobre el coche,
observando toda la escena con una claridad que nunca había sentido antes. No había en mí ni dolor, ni miedo, ni confusión. Era como ver una película en la que yo era, al mismo tiempo, la protagonista y la espectadora. Allí abajo, me di cuenta de mi cuerpo encorvado sobre el volante. La sangre escurría de mi frente, mientras los paramédicos se movían rápidamente, luchando por sacarme de los escombros. La escena a mi alrededor era un verdadero caos, pero, de manera sorprendente, me sentía en paz. Esta experiencia me condujo a algo aún más profundo. No se trataba solo de una visión o de un momento de desapego del cuerpo. Sentía intensamente que había cruzado a otro plano. Era una realidad que iba más allá de todo lo que conocemos, como si una puerta invisible se hubiera abierto ante mí, revelando verdades que nunca había imaginado. Lo que atestigué a partir de ese instante transformó mi vida para siempre. Si alguna vez te has preguntado qué hay al otro lado, o si hay algo más allá de esta realidad, permíteme compartir algo contigo. Es mucho más de lo que puedes imaginar, pero esta no es una historia común, llena de luces brillantes y sensaciones de confort. Lo que viví y aprendí fue algo mucho más profundo. En algunos momentos, incluso perturbador. Prepárate. La verdad, muchas veces, es difícil de enfrentar. La precisión de los paramédicos era casi hipnotizante. Sus rostros reflejaban una concentración total, cada movimiento meticulosamente planeado mientras me sacaban de los escombros del coche. Uno de ellos gritó. Sin dudar, comenzó a realizar compresiones en mi pecho. Flotaba arriba, observando todo con una claridad sorprendente. Sin embargo, había una desconexión extraña. La escena frente a mí era tan surrealista como desesperante. Fue entonces cuando me di cuenta de que me pusieron nuestro falto. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre la escena, creando un ambiente casi mágico. Poco a poco, una multitud comenzó a formarse, y los rostros de las personas reflejaban una curiosidad mórbida, entrelazada con un toque de pavor. En medio de aquella agitación, logré identificar a la señora Anderson, que solía atenderme en el mercado. Ella estaba paralizada, con la mano cubriendo la boca, como si intentara contener la sorpresa o el miedo que la situación provocaba. Era como si estuvieran luchando por contener un grito. Los paramédicos, implacables en su misión, aceleraban sus movimientos con cada segundo, casi en un frenesí. «¡Vamos!», ordenó Shock a uno de los miembros del equipo. El desfibrilador emitió un sonido agudo, listo para actuar. Mi cuerpo se arqueó, como si estuviera haciendo un último intento de mantenerse vivo. Sin embargo, mi corazón continuaba inmóvil. El tiempo parecía haberse detenido. Cada movimiento de ellos estaba cargado de intensidad, pero para mí, el mundo a mi alrededor se estaba alejando cada vez más. Fue en ese instante que todo comenzó a transformarse. El estruendo del accidente, las voces y los gritos se apagaron, como si alguien hubiera girado el botón del volumen hasta el silencio absoluto. La escena a mi alrededor comenzó a deshacerse, como si estuviera frente a un televisor que estaba perdiendo la señal. Entonces, sentí algo tirando de mí. No era una fuerza cualquiera, sino una energía irresistible que me conducía hacia una luz. Aquella luz era especial. No ofendía los ojos, ni ofuscaba la visión. Era vibrante, pulsando con amor y una profunda sensación de acogida. Era algo que solo puedo describir como una verdadera sabiduría. La paz que invadió mi ser era indescriptible. Todos los miedos y preocupaciones que cargaba se derritieron como hielo bajo la luz del sol. No necesitaba explicaciones. Ella sabía que estaba a salvo. Y fue exactamente en ese instante que sintió su presencia. Jesucristo. Pero no se parecía a las imágenes que solemos ver en las iglesias o en los cuadros. Él era mucho más que eso. Su apariencia trascendía cualquier descripción que pudiéramos dar en términos humanos. Era como si él estuviera hecho de pura luz, una luz que irradiaba amor y fuerza en cada una de sus partículas. Cuando él me miró, me sentí completamente comprendida.
No había secretos entre nosotros. No había espacio para juicios. Apenas amor, puro e intenso, avasallador. Él pronunció mi nombre, Adriana. Su voz no era solo un sonido, era una melodía que reverberaba en mi interior, llenando cada rincón de mi ser. Lo que estás a punto de presenciar merece ser compartido. El tiempo es más breve de lo que muchos pueden percibir, y mi pueblo necesita estar consciente de lo que está por venir. Él sostuvo mi mano, y en ese toque, una energía tan intensa recorrió mi ser que parecía renovar toda mi alma. Él me condujo a través de un antiguo portal de luz, como si estuviéramos cruzando una cascada de energía pulsante. Al otro lado, todo se transformó. Lo que se dibujaba ante nuestros ojos no pertenecía a este mundo. Estábamos en un inmenso anfiteatro, repleto de luz y misterio. Las imágenes que se dibujaban ante nosotros eran vibrantes y holográficas, como fragmentos del presente, entrelazados con vislumbres del futuro. Cada detalle estaba diseñado con una claridad tan intensa que se volvía imposible desviar la mirada. Yo le dije eso. Su voz, aunque firme, rebosaba compasión. «Te revelaré el gran engaño que está por venir», afirmó. ¿Cómo comenzó todo? ¿De qué manera se propagó? ¿Y cómo intentará conquistar incluso a mis seguidores más leales? Las imágenes que se dibujaban ante mí eran aterradoramente vívidas. Observaba el mundo hundirse en una crisis sin precedentes. Terremotos desgarraban ciudades enteras, mientras inundaciones devoraban todo a la vista. Tormentas devastadoras arrasaban regiones enteras, como si la propia tierra estuviera en revuelta. Lo que él me reveló no era solo una advertencia, era un grito de alerta. Era un llamado, pero lo que estaba presenciando iba mucho más allá de lo que imaginaba. Era solo el inicio de algo mucho más grande y sombrío. A mi lado, Jesús me explicó que esos desastres, por más devastadores que parecieran, eran solo el preludio de un plan meticulosamente elaborado. Estaban moldeando el escenario ideal para que el mayor engañador de todos los tiempos pudiera surgir. ¿Y cuándo aparecería finalmente? Las personas lo recibirían con los brazos abiertos, sedientas de respuestas. Buscaban a alguien que trajera orden al caos. La visión que tuve reveló un colapso económico global sin precedentes. Era como si el sistema financiero global se hubiera desmoronado en cuestión de días. Los mercados colapsaron de forma simultánea, mientras que los bancos digitales enfrentaban quiebras inesperadas. El dinero, que muchos de nosotros siempre hemos visto como una base sólida de seguridad, ha perdido completamente su valor. Los ricos se han vuelto pobres de la noche a la mañana. La clase media, que antes era una base sólida de la sociedad, prácticamente ha desaparecido. Lo que quedó fue una comunidad fragmentada y sumida en el caos. Observé, horrorizada, mientras ciudades enteras se desmoronaban en medio del desorden. En las calles, las personas se enfrentaban en disputas acaloradas por un simple trozo de pan o una botella de agua. Barrios que antes eran pacíficos se transformaron en auténticas zonas de guerra. Incluso los gobiernos, en su fragilidad, parecían incapaces de restaurar el orden, luchando en vano por mantener al menos un mínimo de control sobre la situación caótica. Jesús, con una mirada seria y profunda, dijo: «Observa, nada de esto sucede por casualidad». Continuó explicando que cada crisis se asemeja a una pieza en un tablero de ajedrez, movida con precisión dentro de un plan cósmico que busca engañar a la humanidad. Y, en ese momento, realmente escuché. El hombre que Jesús llamó Anticristo. Al principio, parecía solo una figura insignificante, un político poco conocido en Europa. Sin embargo, su ascenso fue tan rápido e impresionante que parecía casi sobrenatural. Se volvió imposible ignorarlo. Parecía tener alrededor de 40 años. Las marcas en su rostro, de manera curiosa, creaban una conexión instantánea con todos a su alrededor. Era una figura destacada, pero no intimidante, atractiva, pero sin ser opresiva. Sin embargo, lo que realmente cautivaba era su presencia. Era magnética. Cuando él hablaba, su voz poseía un poder casi irresistible.
Cada palabra parecía estar cuidadosamente moldeada para tocar el corazón y el alma de quien la escuchaba. Esa visión me transportó a una sala de la ONU. El mundo estaba en colapso, pero él permanecía firme. Ante líderes globales, sus palabras resonaban como una melodía hipnotizante. Hablaba sobre unidad, paz y el potencial humano de una manera tan cautivadora que hacía imposible no creer en su mensaje. Pero Jesús me alertó. Presta atención. Él revela verdades, pero siempre son parciales y distorsionadas. Su objetivo es claro: alejar a las personas de mí. Escuché atentamente mientras él manipulaba conceptos religiosos de manera brillante. Él mencionaba la Biblia, el Corán y otros textos sagrados, pero siempre con sutiles alteraciones en sus significados. Al hablar de Cristo, lo hacía como si fuera solo uno de los muchos caminos posibles, refiriéndose a Dios de manera amplia e inclusiva. De manera casi impersonal, casi mecánica, él se presentaba, distanciándose del Padre amoroso que yo conocía. La escena se desarrolló ante mí, y pude observar cómo aquel hombre comenzó a poner en práctica un ambicioso proyecto llamado Iniciativa de Armonía Global. Él hacía una promesa audaz: acabar con el sufrimiento humano. Las soluciones que presentaba parecían casi milagrosas, como máquinas capaces de purificar agua en un abrir y cerrar de ojos. Además, había tecnologías innovadoras que podían producir alimentos en cualquier clima, desafiando las limitaciones de la naturaleza. Y había fuentes de energía que parecían desafiar las leyes de la física. Todo esto sonaba demasiado bien para ser verdad. Estos milagros tecnológicos se convertirían en una de las armas más poderosas, afirmó Jesús. Las personas comenzarían a creer que Él era la solución a los problemas que la humanidad enfrenta desde hace milenios. Sin embargo, esas soluciones se revelarían el comienzo de la mayor engañifa jamás presenciada. Cada palabra de Jesús resonaba profundamente en mí, mientras observaba a ese hombre cautivar corazones y mentes. Las personas, tomadas por un desespero abrumador, estaban tan inmersas en sus esperanzas que no podían ver la verdad oculta detrás de sus promesas. Yo sentía una inmensa urgencia por compartir lo que estaba presenciando. El mundo necesitaba estar listo para eso. Me quedé casi en trance, observando a aquel hombre, que parecía ser la respuesta definitiva a todos los problemas económicos de la humanidad. Presentó un sistema innovador que prometía erradicar la pobreza y asegurar una distribución equitativa de recursos. Su propuesta tenía como punto de partida una moneda digital global, una idea verdaderamente revolucionaria. Presentada como la solución definitiva para el colapso financiero mundial, este sistema parecía ser impecable. A primera vista, todo parecía perfecto, sin corrupción, sin robo, con cada transacción registrada y transparente. Era como un regalo en un mundo tan marcado por la crisis. Sin embargo, Jesús me reveló la verdad oculta detrás de esa fachada reluciente. Este nuevo sistema no era solo una solución, era una trampa disfrazada. La moneda digital, que parecía tan conveniente, se convirtió en el corazón de un mecanismo de control absoluto. Cada movimiento financiero era rigurosamente monitoreado. Cada compra, cada transacción, cada decisión tomada estaba bajo vigilancia constante. No era solo eso. El comportamiento de las personas, sus interacciones e incluso sus pensamientos, manifestados en las redes sociales, eran analizados y utilizados para calcular sus puntuaciones de crédito social. «Mira con atención», dijo Jesús. Su voz, repleta de autoridad y compasión, resonaba con fuerza. A cada paso, el control se volvía más intenso, y pudiste observar la rápida evolución del sistema. Lo que inicialmente parecía ser una innovación útil y conveniente, como las identificaciones digitales, los pagos sin dinero y la seguridad biométrica, comenzó a transformarse en algo mucho más complejo. Así, todo se convirtió en una vasta red de vigilancia. La tecnología, que debería ser una aliada para facilitar la vida, se transformó en una poderosa herramienta de monitoreo. Al principio, las personas acogían estos cambios con entusiasmo. Al fin y al cabo, ¿quién no desearía más seguridad,
acceso facilitado a servicios médicos o la libertad de viajar sin restricciones? Pero, poco a poco, todo comenzó a transformarse. El primer cambio surgió de manera casi imperceptible. Él introdujo los llamados protocolos de armonía social. Aquellos que se atrevían a cuestionar el sistema o criticar sus reglas comenzaron a enfrentar dificultades enigmáticas. Algunas personas tenían problemas para acceder a servicios básicos, mientras que otras notaron que sus puntuaciones sociales estaban en descenso, restringiendo sus libertades. Esa disminución impactaba directamente la capacidad de viajar, de adquirir artículos esenciales e incluso de relacionarse socialmente. Observa cómo no necesita ejercer control de forma directa. Jesús hizo un gesto, y su voz, al mismo tiempo firme y serena, resonó. El propio sistema se transforma en un instrumento de opresión. Me horrorizó presenciar esta escena, mientras sistemas de inteligencia artificial analizaban cada detalle. Expresiones faciales, entonaciones de voz, publicaciones en las redes sociales. Estas máquinas poseían la increíble habilidad de anticipar quiénes podrían rebelarse. Muchas veces incluso antes de que esas personas tuvieran conciencia de sus propias intenciones. Aquellos identificados como disruptores eran silenciados y aislados de manera discreta. Observé a amigos y familiares distanciarse de esas personas, temerosos de que sus propias posiciones sociales se vieran comprometidas. Sin embargo, lo que realmente me dejó sin palabras fue la fusión del avance tecnológico con algo que parecía trascender lo natural. Ese líder realizaba hazañas que desafiaban toda la lógica humana. Era capaz de curar enfermedades terminales con un toque, cambiar patrones climáticos con un simple gesto y, incluso, parecía traer a los muertos de vuelta a la vida. Esos milagros eran divulgados en todo el mundo. Vistos por millones, las personas quedaban maravilladas. «Este hombre está transformando el mundo», decían admirados. Incluso aquellos que conocían las Escrituras comenzaron a cuestionar sus certezas. Sin duda, él es el elegido. Muchos ya han mencionado estas señales, ¿verdad? La voz grave de Jesús resuena. Serán tan convincentes que incluso los más fieles podrán ser engañados. Creerán que Él es el Salvador. Sin embargo, se reveló como la mayor trampa de todas. Entonces, algo aún más perturbador llamó mi atención. Comenzó a transformar la religión. Ya no se trataba más de persuasión. Ahora, hablaba de una nueva espiritualidad, una que prometía unir todas las creencias en un solo camino. Vi multitudes reunidas en Jerusalén. Atraídos por sus palabras, musulmanes, judíos y cristianos escuchaban con atención. Era como si, por primera vez, siglos de divisiones estuvieran siendo superados. Él hablaba sobre unidad, sobre una verdad que trasciende todas las diferencias. Antes de continuar, solo una petición. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Y entonces, se encontró con algo que parecía imposible. Decidió, entonces, iniciar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. En ese instante, tuvo la certeza de que estaba presenciando algo mucho más grande de lo que él podría imaginar. Algo que se revelaba aún más peligroso que cualquier crisis que la humanidad ya había enfrentado. El templo que vislumbré en mi visión era singular, distinto de cualquier otro que haya conocido. No se trataba de un espacio de culto convencional, como los que estamos acostumbrados. Este nuevo templo fue concebido para acoger todas las creencias, con ambientes meticulosamente planificados para recibir diversas formas de adoración. Cada detalle parecía cuidadosamente elaborado para crear una ilusión de inclusión y unidad. No se trataba solo de arquitectura. Era algo que pulsaba, casi como si tuviera vida propia. Los materiales que formaban el templo se transformaban, cambiando de color y forma de manera sorprendente. Reflejando los pensamientos y emociones de las personas presentes, la escena era deslumbrante, pero al mismo tiempo profundamente inquietante. Así fue como Jesús previó que engañaría a muchos.
con una mirada cargada de tristeza, no atacaría la fe de forma directa. A diferencia de lo que muchos pueden imaginar, él logrará transmitir la impresión de que está cumpliendo las promesas de todas las religiones. Una multitud de personas creerá que él está trayendo el reino de Dios a la tierra. En este escenario, observé cómo él utilizaba una tecnología avanzada para manipular la espiritualidad de las personas. Presentó dispositivos que, al ser activados, inducían estados místicos profundos. Aquellos que los utilizaban vivían sensaciones que consideraban divinas. La conexión era tan poderosa que muchos decidieron abandonar sus creencias tradicionales. La oración y los rituales ya no eran más necesarios. La espiritualidad se había transformado en algo mediado por la tecnología, un concepto controlado y fabricado. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar este nuevo sistema. Fue en ese momento que la verdadera esencia de su agenda comenzó a desvelarse. Al principio, aquellos que se oponían a la situación enfrentaban desafíos cada vez más sutiles. Ya no podían comprar alimentos en las tiendas, veían desaparecer sus empleos y eran excluidos del sistema de salud. Además, sus hijos eran rechazados en la puerta de las escuelas, privados del derecho a la educación. Nada de esto se presentaba como una persecución. Era, en realidad, disfrazado de medidas en pro de la salud pública, de la seguridad y del bienestar colectivo. La marca que él exigirá tendrá un atractivo irresistible. Jesús explicó: parecerá lógica y beneficiosa, se presentará como un emblema de prosperidad y seguridad, pero pocos se darán cuenta de que, en realidad, representa un juramento de lealtad a su sistema, un compromiso que los alejará de mí. Yo fui testigo de cerca de la forma en que esta marca fue instaurada. No se trataba de una marca visible, como una cicatriz o un símbolo en la piel. Era, en realidad, un sistema extraordinariamente sofisticado que unía biotecnología e identidad digital. Aquellos que decidían aceptar esta marca comenzaban a disfrutar de beneficios notables y perceptibles en sus vidas. Salud revitalizada, sentidos agudizados, habilidades mejoradas y una conexión directa con la vasta red digital global. Esa promesa era irresistible, una verdadera invitación para muchos. Sin embargo, pronto se hicieron visibles los impactos devastadores que esa transformación causaba en las familias y comunidades. Un padre volviéndose contra sus propios hijos, hermanos rompiendo lazos que parecían inquebrantables, amistades antiguas desmoronándose. Era un escenario repleto de divisiones y traiciones. Lo que hacía que esta situación fuera aún más dolorosa era el hecho de que aquellos que aceptaban el sistema creían sinceramente que estaban haciendo lo correcto. Jesús habló con una voz llena de dolor, advirtiendo que muchos acabarán denunciando a aquellos que más aman. Ellos creerán que están actuando para ayudar, que están protegiendo. Sin embargo, en realidad, estarán contribuyendo a la destrucción de las conexiones más sagradas. La visión que tuve reveló de manera impactante cómo las iglesias serían transformadas. Muchas de ellas dejaron de lado sus doctrinas tradicionales y comenzaron a adoptar las nuevas interpretaciones de las escrituras propuestas por ese líder. Aquellos pastores que se abrieron a esta espiritualidad tecnológica testificaron que sus iglesias se llenaron de fieles. Las congregaciones crecían de forma exponencial. Mientras tanto, aquellos que se mantenían fieles a las antiguas verdades eran cada vez más marginados, etiquetados como extremistas y propagadores de odio. La influencia de él se hacía sentir en todos lados. Ella se infiltraba en todos los aspectos de la sociedad. La educación pasó por una transformación radical. Vi a niños siendo enseñados desde temprano sobre las ventajas de una integración plena con el sistema global. La narrativa fue reescrita para reflejar una visión del mundo específica. El pasado fue silenciado y el futuro cuidadosamente moldeado para atender a esa agenda. El dolor que habitaba en el corazón de Jesús era palpable, y yo también sentía ese peso. La profundidad del engaño era más intensa de lo que jamás podría haber imaginado. El mundo parecía estar progresando, pero en realidad se dirigía hacia una esclavitud espiritual.
Este proceso no ocurrió a través de mentiras evidentes, sino a través de reinterpretaciones sutiles que comenzaron a distorsionar el concepto de verdad, socavando cada afirmación de exclusividad. La creencia cristiana de que Cristo es el único camino para la salvación, a lo largo del tiempo, ha sido reinterpretada y, en muchos casos, ha pasado a ser vista como el origen de los problemas de la humanidad. «Obedezcan», dijo Jesús, con una voz firme. Sin embargo, detrás de esa firmeza había una profunda tristeza. Él utilizaría la paz como su arma más poderosa. Y fue exactamente eso lo que presencié. Este líder se destacó como un verdadero pacificador, alguien con la habilidad de resolver conflictos que parecían interminables. Él actuó como mediador en áreas devastadas por la guerra, donde la única realidad conocida era la destrucción que se arrastraba por generaciones. Yo fui testigo del instante en que él reveló una solución para el conflicto entre Israel y Palestina, algo que muchos consideraban imposible. Sin embargo, esta propuesta fue recibida con aclamaciones en todo el mundo. Bajo su liderazgo, se abrió un nuevo camino. Las armas nucleares fueron desmanteladas en todos los rincones del planeta. Las fuerzas militares se unificaron en una única organización global dedicada al mantenimiento de la paz, totalmente bajo su mando. Sin embargo, Jesús me reveló lo que se escondía detrás de esa fachada de armonía. La paz que parecía reinar no era fruto de buena voluntad, sino que estaba sostenida por una vigilancia y un control rigurosos. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción eran meticulosamente monitoreados y registrados. Las personas eran clasificadas según un riguroso sistema de puntuación. Aquellos que criaban hijos con creencias consideradas perjudiciales, como la exclusividad del cristianismo, eran etiquetados como amenazas a la armonía global. Así, la persecución se inicia. Jesús afirmó, no a través de actos de violencia explícita, sino mediante la eliminación silenciosa de aquellos que se mantienen fieles a la verdad. Me di cuenta de cómo la resistencia a este sistema se volvía cada vez más desafiante, casi imposible. La moneda digital era una realidad inevitable. Todas las formas tradicionales de intercambio habían sido extintas y no había forma de escapar de la vigilancia constante. Incluso dentro de sus hogares, las personas se veían bajo la atenta mirada de sistemas de inteligencia artificial, que analizaban sus conversaciones, expresiones faciales y hasta el tono de voz. La presión social era implacable. Aquellos que se atrevían a no conformarse eran excluidos de todas las maneras imaginables. No podían comprar alimentos, acceder a cuidados médicos o incluso participar en las actividades del día a día. Mientras tanto, incluso frente a aquella oscuridad, Jesús me reveló algo verdaderamente extraordinario. Había pequeñas comunidades de creyentes que se mantenían firmes en su fe. Estos grupos se reunían en secreto, compartiendo recursos y ofreciendo ánimo mutuo. Las vidas de ellos estaban llenas de dificultades, marcadas por privaciones y persecuciones incesantes. Sin embargo, la fe que llevaban no solo se mantenía firme, florecía. «Estos son mis fieles», dijo Jesús, con una voz llena de amor y orgullo. «Ellos reconocen el engaño, ¿pero por qué? Realmente me conocen. La fuerza que poseen no es fruto de sus propias capacidades, sino del mío espíritu que reside en ellos». Entonces, Jesús me reveló algo aún más perturbador. La verdadera esencia de ese líder, una vez que consolidó su poder por completo y eliminó toda y cualquier oposición significativa. El mensaje de tolerancia y unidad que antes él predicaba pasaría por una transformación radical. Dejaría de lado el llamado a la unión y, en su lugar, exigiría una adoración absoluta. Aquellos que habían aceptado su marca y se habían sometido a su sistema, pronto se darían cuenta de que estaban atrapados, con sus mentes y cuerpos dominados por la tecnología que, irónicamente, habían elegido abrazar. El momento de prepararse es ahora. La urgencia en la voz de Jesús resonaba clara. Cuando el engaño esté plenamente establecido,
Resistir se volverá casi imposible sin una fe inquebrantable en Él. Él no se refería a acumular riquezas o a construir fortunas. La preparación que Jesús destacó era de una profundidad extraordinaria. Él reveló que aquellos que estarían verdaderamente listos serían aquellos que hubieran cultivado una relación genuina e íntima con Él. Eran aquellos que conocían su voz, que guardaban sus palabras en sus corazones y que habían aprendido a confiar plenamente en su espíritu. Estos serían aquellos que, al darse cuenta del engaño, se mantendrían firmes en su fe. Cuando mi tiempo al lado de Jesús estaba llegando a su fin, Él me regaló una última secuencia de visiones. Eran vislumbres de algo extraordinario, algo que encendió en mi corazón una llama de esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Había una luz que jamás podría ser extinguida. Incluso ante la oscuridad que Jesús me reveló, esa luz brillaba con una intensidad inigualable. Yo fui testigo de pequeños grupos de creyentes que se reunían en secreto, refugiados en hogares modestos, pero unidos por una fe que, bajo la persecución, parecía fortalecerse cada día. Estos creyentes poseían algo que desafiaba toda la lógica, una paz profunda e inexplicable. Mientras el mundo a su alrededor se encontraba en un caos absoluto, desmoronándose en un desorden meticulosamente planeado, ellos permanecían firmes e inquebrantables. Era como si la serenidad que sentían emanara de un lugar que el mundo jamás podría alcanzar. «Recuerden estas escenas», dijo Jesús, su voz desbordando autoridad y ternura. «La victoria ya ha sido alcanzada, aunque la batalla sea ardua. Aquellos que se mantengan fieles a mí descubrirán una fuerza que nunca imaginaron tener». Luego, Él volvió su mirada hacia mí. Esa mirada incendió mi alma, como si una llama intensa hubiera atravesado cada fibra de mi ser. Me sentí vulnerable, pero, al mismo tiempo, envuelto por un amor profundo. «Adriana», dijo él, con una urgencia tranquila, «necesitas compartir lo que viste. Advierte a las personas que el engaño será sutil. No se presentará con amenazas explícitas, sino con promesas seductoras de paz, prosperidad y unidad. Infórmales que la tecnología será utilizada para simular milagros, engañando los ojos y los corazones, haciéndolas creer que están presenciando la intervención divina». Mientras observaban las ilusiones meticulosamente creadas, un nudo se formó en su garganta. Se cuestionó: ¿cómo podrán creer en mí? Algunos, es verdad, no creerán. Jesús, con una voz suave como un susurro, pero firme como una roca, respondió: aquellos que tienen los corazones abiertos y preparados sabrán reconocer la verdad en sus palabras. Ellos se darán cuenta de que lo que tú has testificado está en perfecta armonía con lo que está registrado en mi palabra. La advertencia que llevas contigo tiene el poder de salvar a muchos del gran engaño que se aproxima. Entonces, Él me reveló algunas señales que merecían nuestra atención. Observó el rápido avance de la tecnología de interfaz neural que posibilitaba la conexión directa entre mentes humanas y máquinas. Además, se dio cuenta de que el mundo estaba siendo impulsado hacia una moneda digital global que prometía traer conveniencia y estabilidad. Detrás de un control absoluto, surgieron sistemas de inteligencia artificial que no solo analizaban, sino que también influían en el comportamiento humano. En este escenario, se fue testigo del surgimiento de experiencias espirituales mediadas por la tecnología, algo tan impactante que muchos se veían abandonando sus creencias tradicionales para acoger una nueva forma de espiritualidad, ahora artificial. Esos avances, por sí mismos, no son malos. Jesús ya había explicado eso. Sin embargo, serán utilizados para establecer un sistema de control que, a primera vista, parecerá benéfico, pero en realidad, aprisionará las almas de las personas en un engaño. Antes de que pudiera formular más preguntas, me di cuenta de que algo estaba cambiando. La luz a mi alrededor comenzó a apagarse, y una sensación de que mi tiempo se estaba agotando se apoderó de mí. Jesús, con un gesto sereno, puso sus manos sobre mis hombros. Su toque era acogedor, repleto de una autoridad que transmitía paz.
Las palabras que él pronunció en ese momento se fijaron en mi memoria, como un eco que nunca se apagará. Diles que usamos un amor eterno. Él afirmó: diles que ninguna tecnología, ningún sistema y ningún engaño puede separarlos de mí. Si permanecen firmes, es importante recordar que el tiempo es corto y el engaño será intenso, pero nunca dejaré atrás a aquellos que realmente me pertenecen. De repente, sentí como si estuviera siendo arrastrada de vuelta. La luz, tan radiante y esplendorosa, comenzó a apagarse. Voces distantes empezaron a resonar, llamando mi nombre. El regreso a mi cuerpo fue como un zambullido repentino en agua helada. La sensación fue brusca y abrumadora. Mientras mis ojos se abrían lentamente, me di cuenta de que estaba en una habitación de hospital, rodeada de equipos médicos y rostros sorprendidos que reflejaban una mezcla de alivio y preocupación. Me dijeron que estuve clínicamente muerta durante 7 minutos y 57 segundos. El equipo médico, atónito, clasificó mi recuperación como un verdadero milagro. Se preguntaban, sin poder encontrar explicaciones, cómo había logrado volver a la vida sin sufrir daños cerebrales. Después de tanto tiempo sin oxígeno, sabía que eso no era solo un milagro médico. Era algo mucho más profundo, un llamado, un encuentro divino que transformó todo. Los meses que siguieron a mi experiencia estuvieron llenos de desafíos y de una intensa transformación. Algunas personas desestimaron mi historia, tratándola como una mera alucinación, una invención de un cerebro en declive. Sin embargo, hubo quienes me escucharon con atención, sus miradas fijas en mí, como si percibieran que había algo más profundo escondido detrás de mis palabras. En sus rostros, percibí la esperanza. Mis palabras llevan un peso que, para algunos, puede resonar como un eco distante de la verdad. Sin embargo, para otros, es un llamado que reverbera profundamente. Desde el día en que viví esa experiencia, he estado siguiendo, con una mezcla de preocupación y urgencia, los eventos que Jesús me reveló que comenzarían a desarrollarse. El progreso tecnológico avanza a pasos agigantados. Estamos presenciando el surgimiento de identidades digitales, pagos sin la necesidad de dinero, interfaces neuronales y sistemas de inteligencia artificial que van más allá de la simple lectura. Tienen el poder de influir en el comportamiento humano. Todo esto se desarrolla ante nosotros, en tiempo real. Lo que antes parecía ser solo ciencia ficción, ahora se ha convertido en una realidad palpable. Sin embargo, detrás de estas innovaciones, percibo los cimientos de algo mucho más grandioso siendo cuidadosamente edificados. No se trata solo de que estas tecnologías sean impresionantes por sí mismas. No son solo innovaciones. Tienen el poder de traer avances y beneficios significativos para la humanidad. Sin embargo, lo que Jesús me reveló fue algo alarmante. Estas innovaciones, que a primera vista parecen tan prometedoras, serán utilizadas para crear un sistema que aprisionará a las personas de maneras que ni siquiera pueden imaginar. Cada pequeño paso que damos, cada nueva conveniencia que surge, nos acerca al engaño final que Él desveló. Sin embargo, no es solo la desesperación lo que percibo a mi alrededor. También hay un hilo de esperanza. Esa esperanza se ha manifestado en lugares simples, en pequeños grupos, en conversaciones íntimas y en momentos de conexión genuina. Compartir mi historia en esos contextos ha sido una experiencia verdaderamente transformadora, tanto para mí como para aquellos que me escuchan. Es fascinante observar cómo una luz brilla en los ojos de las personas cuando comienzan a comprender lo que está sucediendo. Tienen la habilidad de ver patrones, identificar señales y, sobre todo, comprenden la importancia de fundamentar su fe en algo que sea verdaderamente sólido e inmutable. Y este cimiento no se trata de un sistema, de una institución o de una filosofía. Es Jesús. No se trata solo de saber sobre Él, sino de conocerlo de manera profunda e íntima. Mi vida pasó por una transformación radical. Antes,
La fe era solo un aspecto de mi existencia, algo que encajaba en una rutina ya sobrecargada. Actualmente, este es el corazón de todo. No hay un solo día en que no agradezca a Dios por la segunda oportunidad que Él me concedió, por la oportunidad de vivir con un propósito y por la misión de compartir esta importante advertencia con el mundo. Es exactamente eso lo que deseo para quienes lean estas palabras, que las tomen en serio, que sirvan como un recordatorio, un llamado para que se acerquen a Jesús mientras aún hay tiempo. Comprendo que muchos puedan dudar de mi historia. Es algo natural. Para aquellos que se sienten así, les dejo una invitación. Observen, oren y estén atentos a las señales que nos rodean. El engaño se está acercando, y de esto no tengo la menor duda. Sin embargo, existe una verdad aún más poderosa que debemos considerar. Jesús está en camino, y es en esta certeza que encontramos nuestra mayor esperanza y la promesa de nuestra victoria final. Estamos atravesando un momento decisivo, donde ya no hay espacio para dudas. El tiempo de dudar ha pasado. Ahora es hora de tomar una posición firme. La decisión que tenemos por delante es simple, pero de una importancia profunda. ¿Vamos a edificar nuestras vidas sobre la verdad eterna e inquebrantable de Jesucristo? ¿O seremos arrastrados por el engaño que se aproxima? La respuesta a esta pregunta va más allá de una simple elección en este mundo. Se trata de una decisión que moldea nuestra eternidad. Mi oración es que elijas la verdad, que elijas a Jesús. Al tomar esta decisión, espero que descubras la paz, la fuerza y la esperanza que solo Él puede proporcionar. Porque al fin y al cabo, no importa cuán poderoso sea el engaño o cuán ensordecedora sea la oscuridad, Él siempre es más grande y nunca abandonará a aquellos que realmente le pertenecen. ¡Qué testimonio increíble! ¿No es así? El mensaje que Adriana nos trajo es una verdadera invitación a la reflexión, un recordatorio poderoso de que nuestra fe debe estar fundamentada en la verdad eterna de Jesucristo. Como ella bien destacó, la elección que tenemos ante nosotros es clara, y el momento de prepararnos es ahora. Quiero expresar mi profunda gratitud a Adriana por su valentía al compartir una experiencia tan íntima y urgente. Agradezco también a ti que nos has acompañado hasta este momento. Tu tiempo y atención son verdaderos tesoros, y espero que este relato haya tocado tu corazón e iluminado tu camino. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia con paz, discernimiento y la fuerza necesaria para mantenerte firme en la verdad. Si crees que este testimonio puede hacer la diferencia en la vida de alguien, no dudes en compartirlo. Juntos, podemos difundir este mensaje de fe y esperanza al mayor número posible de personas. Hasta la próxima, y que Dios esté siempre a tu lado.